Durante varios meses, una serie de imágenes tomadas en reuniones privadas, cumpleaños familiares y encuentros sociales comenzó a llamar la atención de personas que, hasta ese momento, no tenían ninguna relación entre sí. No se trataba del motivo principal de las fotos, ni de algo visible a simple vista en el momento en que fueron tomadas. Era un detalle secundario, ubicado casi siempre al fondo, entre sombras, reflejos o zonas fuera de foco, que solo aparecía cuando alguien revisaba las imágenes horas o días después. En cada una de esas fotografías se repetía la presencia de una mujer desconocida. No miraba a cámara, no posaba, no intervenía en la escena principal. Permanecía quieta, a cierta distancia, como si hubiese quedado registrada por accidente. A veces estaba de pie cerca de una puerta. Otras veces aparecía detrás de un grupo de personas, parcialmente cubierta por una columna, una ventana o el marco de una escalera. Su ropa variaba poco, su postura, casi nada, y lo más inquietante era que nadie recordaba haberla visto allí. Al principio, quienes detectaron la coincidencia pensaron en errores simples. Una confusión visual. Una figura parecida repetida por casualidad. Algún rostro deformado por sombras, baja resolución o ángulos extraños. Sin embargo, cuando las comparaciones empezaron a circular entre conocidos, la hipótesis de la coincidencia comenzó a debilitarse. La misma silueta aparecía en lugares distintos, con fechas separadas por semanas, incluso en eventos organizados por personas que no se conocían entre sí. La situación dejó de ser una anécdota doméstica cuando una de las imágenes fue publicada en un foro dedicado a fotografía digital. Usuarios especializados analizaron encuadres, compresión de archivos, reflejos, superposiciones y posibles manipulaciones. Algunos sostuvieron que todo podía explicarse técnicamente. Otros señalaron que había detalles difíciles de repetir de forma casual. Pero mientras la discusión crecía, surgió algo peor. Nuevas personas comenzaron a revisar fotos antiguas, y también dijeron haberla encontrado. Lo que parecía una curiosidad compartida terminó convirtiéndose en un expediente informal compuesto por decenas de archivos, testimonios cruzados y una pregunta cada vez más incómoda. Si aquella mujer no había sido invitada, no había sido vista y no podía ser identificada con claridad, entonces quedaba por entender algo mucho más simple: cómo había llegado a estar en tantas imágenes distintas. Entre finales de los años 80 y comienzos de los 90, Zaragoza atravesaba una etapa de crecimiento silencioso, con nuevos barrios residenciales, edificios de varias plantas levantados en zonas de expansión y una vida cotidiana marcada por rutinas estables que rara vez alteraban el ritmo de la ciudad. No era un lugar asociado al exceso ni al caos, sino a la regularidad. Familias que se conocían desde hacía años, comercios atendidos por los mismos dueños, celebraciones repetidas en los mismos salones y fines de semana donde casi todo seguía un orden previsible. Ese clima de normalidad sería, con el tiempo, una de las razones por las que el expediente resultó tan incómodo. La mayor parte de las imágenes vinculadas al caso no provenían de espacios públicos multitudinarios, sino de entornos cerrados y reconocibles. Cumpleaños infantiles organizados en pisos particulares, comuniones celebradas en restaurantes de barrio, aniversarios familiares en salones alquilados, cenas navideñas, reuniones posteriores a bautizos y encuentros pequeños donde la mayoría de los asistentes se conocía por nombre y apellido. Eran eventos privados, muchas veces registrados por un solo miembro de la familia que llevaba su cámara analógica, administrando cada disparo con cuidado, porque cada carrete tenía un límite y revelar costaba dinero. En aquella época, fotografiar no era un gesto automático ni constante. Cada imagen se pensaba antes de tomarse. Se acomodaba a los niños, se llamaba a quienes faltaban en la mesa, se esperaba a que todos miraran al frente. Después venía la espera. El carrete debía completarse, llevarse a revelar y retirarse días más tarde. Recién entonces aparecía la escena definitiva, fija e irreversible. Si algo extraño estaba en el fondo, nadie podía borrarlo ni repetir la toma. Quedaba allí, impreso. Los barrios mencionados en las reconstrucciones posteriores compartían características similares. Portales estrechos, ascensores pequeños, escaleras comunitarias con descansos oscuros, patios interiores donde la luz entraba en franjas y salones con espejos decorativos que ampliaban artificialmente los espacios. Muchos de esos lugares generaban sombras parciales, reflejos difíciles de interpretar y fondos cargados de objetos.
Era el tipo de escenario donde una figura secundaria podía pasar inadvertida durante el momento de la foto, especialmente si todos estaban pendientes del motivo principal. Sin embargo, también había reuniones realizadas en casas bajas de las afueras, quintas familiares y locales mejor iluminados donde esa explicación perdía fuerza. Algunas de las imágenes más citadas del expediente no mostraban rincones oscuros ni reflejos complejos. Presentaban ambientes abiertos, patios con luz diurna o salones despejados donde cualquier presencia ajena habría llamado la atención de inmediato. Y aún así, según los testimonios posteriores, nadie recordaba a la mujer que aparecía al fondo. Otro elemento propio de la época reforzó el desconcierto. Las fotografías no circulaban de inmediato, como ocurriría décadas más tarde. Muchas veces quedaban guardadas en sobres de papel, álbumes familiares o cajones durante meses antes de volver a mirarse. Algunas de las imágenes más relevantes del expediente fueron descubiertas tiempo después de haber sido tomadas, cuando alguien revisaba recuerdos antiguos buscando otra cosa. Eso significaba que, en varios casos, cuando se detectó la presencia de la mujer, ya era imposible reconstruir con precisión quién había asistido o qué había ocurrido ese día. También existía una costumbre común en muchas familias de entonces, prestar fotografías o duplicarlas para otros parientes. Una imagen tomada en una comunión podía terminar semanas después en casa de unos tíos, de unos abuelos o de familiares que vivían en otro barrio. Así fue como varias personas ajenas al evento original vieron por primera vez aquellas escenas y detectaron detalles que los protagonistas no habían notado. Quienes estaban emocionalmente dentro del recuerdo miraban al niño, a la torta, al abrazo. Quienes observaban desde afuera miraban el conjunto. Con el paso de los años, investigadores aficionados intentaron trazar un mapa de los sitios involucrados. Las direcciones no formaban una línea clara. Había eventos en distintos barrios, familias sin relación directa entre sí y fechas separadas por meses. Algunos asistentes habían coincidido una sola vez en celebraciones amplias. Otros jamás se habían visto antes. No parecía existir un círculo social único capaz de explicar por qué la misma figura aparecía en contextos tan diferentes. Lo más perturbador del entorno no era la rareza de los lugares, sino su absoluta normalidad. Eran espacios comunes, reconocibles, incluso aburridos. Cocinas pequeñas, comedores cargados de muebles, terrazas con macetas, salones de paredes claras y lámparas simples. Nada en esos escenarios sugería misterio alguno. Y precisamente por eso, cuando alguien detectaba aquella silueta inmóvil en una esquina de la imagen, la sensación era más intensa. No surgía de un castillo abandonado ni de una casa en ruinas. Surgía de lugares donde nunca debía pasar nada. Cuando años después algunos testigos fueron consultados nuevamente, casi todos coincidieron en una idea. Si hubieran visto a una desconocida quieta observando durante una fiesta familiar, la habrían recordado de inmediato. Pero ninguno pudo hacerlo. Y esa contradicción entre lo que mostraban las fotografías y lo que conservaba la memoria sería el verdadero centro del expediente. La primera persona en advertir que algo no encajaba fue María Navarro Ibáñez, administrativa de 34 años, residente en Zaragoza y sobrina de una de las familias cuyos encuentros aparecían luego vinculados al expediente. No era una mujer inclinada a supersticiones ni buscaba protagonismo. Quienes la conocían la describían como metódica, reservada y especialmente ordenada con los recuerdos familiares. Conservaba álbumes clasificados por fechas, sobres rotulados con celebraciones específicas y negativos guardados con una prolijidad poco común para la época. Precisamente por esa costumbre fue una de las primeras en notar repeticiones que otros jamás habrían visto. En el verano de 1991, mientras preparaba una selección de fotografías para el aniversario de bodas de sus padres, María revisó imágenes tomadas durante distintos años. En una comunión de 1988 observó a una mujer al fondo del salón, cerca de una puerta lateral. No le dio importancia. Minutos después encontró una figura extremadamente parecida en una cena navideña de 1989 celebrada en otro barrio. Lo que la inquietó no fue solo el parecido físico, sino la postura. Los brazos relajados, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante y la mirada dirigida hacia el grupo principal, como si estuviera observando sin participar. María mostró las fotos a su hermano menor, Javier Navarro Ibáñez, técnico electricista de 28 años, de carácter práctico y escéptico. Javier atribuyó todo a una coincidencia visual causada por la calidad de las copias.
Sin embargo, aceptó revisar los negativos con una lupa doméstica y admitió que la figura no parecía producto de una mancha ni de un defecto de revelado simple. Aquello no resolvía nada, pero impedía descartar el tema con facilidad. Desde ese momento, aunque seguía dudando, se convirtió en la segunda persona en seguir cada nuevo hallazgo. Otra figura clave fue Elena Ibáñez Cuesta, tía materna de los hermanos, mujer conocida por organizar reuniones familiares numerosas y conservar vínculos con ramas lejanas del apellido. Varias de las celebraciones donde aparecía la desconocida habían sido coordinadas por ella o contaban con invitados contactados a través de su agenda personal. Elena insistía en que reconocía a casi todos los asistentes de aquellos años y aseguraba no recordar a ninguna mujer con esas características. Para los investigadores informales, su memoria era importante porque conocía rostros, parentescos y viejas amistades mejor que nadie. El marido de Elena, Rafael Cuesta Monreal, empleado ferroviario ya jubilado, aportó otro elemento inesperado. Tenía la costumbre de filmar reuniones familiares con una videocámara doméstica que había comprado a finales de los 80. Aunque la mayoría del material estaba mal iluminado o grabado de manera improvisada, varias cintas permitieron reconstruir quiénes habían asistido a ciertas celebraciones. En ninguna de esas grabaciones aparecía con claridad la mujer de las fotografías. Ese contraste entre imagen fija y vídeo generó nuevas dudas, porque en teoría ambos registros pertenecían al mismo momento. Con el tiempo se sumó Luis Ferrer Molina, fotógrafo aficionado y dueño de una pequeña tienda de revelado en el distrito donde vivían algunos de los implicados. Luis no pertenecía a la familia, pero fue consultado cuando las imágenes comenzaron a compararse seriamente. Revisó ampliaciones, contrastes y bordes de emulsión buscando señales de doble exposición, cortes o defectos químicos. Según declaró después, algunas fotos podían inducir confusión por sombras y perspectiva, pero otras mostraban una figura demasiado definida como para explicarse solo por azar. Su opinión no cerraba el misterio, pero elevaba el nivel del expediente. También apareció Carmen Salvat Ríos, vecina del edificio donde se había celebrado una de las cenas más citadas del caso. Carmen aseguró recordar a una mujer esperando varios minutos en el rellano de la escalera aquella noche, sin tocar timbre ni hablar con nadie. Pensó que se trataba de una invitada retrasada o de alguien que había confundido piso. Nunca volvió a verla. Durante años no relacionó ese recuerdo con las fotografías, hasta que María le mostró una copia ampliada. Los testigos secundarios empezaron a multiplicarse. Primos lejanos que recordaban vagamente a una mujer silenciosa en una fiesta, vecinos que creían haberla visto entrar a un portal equivocado, una camarera que pensó reconocer el abrigo oscuro de una clienta habitual. Ninguno ofrecía certezas. Cada testimonio aportaba un detalle aislado y, al mismo tiempo, habría nuevas contradicciones. La supuesta edad variaba, el peinado cambiaba, incluso la altura no coincidía entre relatos. En el centro de todo permanecía una persona sin nombre confirmado. En algunas descripciones era una mujer de alrededor de 40 años. En otras, apenas superaba los 30. Cabello oscuro, rostro estrecho, ropa sobria y una presencia discreta que parecía diseñada para no llamar la atención. Nunca sonreía en las imágenes conocidas. Nunca interactuaba con nadie. Nunca aparecía en primer plano. Y, sin embargo, cada vez que surgía una nueva fotografía atribuida al caso, todas las miradas terminaban buscándola. Lo que transformó a este grupo de familiares curiosos en protagonistas involuntarios fue una decisión simple. En lugar de guardar silencio, comenzaron a preguntar, comparar álbumes y contactar a otras personas presentes en antiguas celebraciones. Cada llamada agregaba material. Cada sobretraía nuevas fotos. Cada reunión destinada a aclarar el asunto terminaba empeorándolo. Porque mientras más imágenes revisaban, más difícil resultaba sostener que todo era una coincidencia. El momento en que el expediente dejó de ser una rareza familiar y pasó a convertirse en un problema real ocurrió en octubre de 1991, durante una reunión organizada en casa de Elena Ibáñez Cuesta para celebrar un cumpleaños atrasado y el regreso de un sobrino que había cumplido el servicio militar. Asistieron poco más de 20 personas entre familiares directos, parejas, vecinos cercanos y 2 amistades invitadas a último momento. La velada transcurrió sin incidentes. Cena sencilla, música baja, conversaciones cruzadas y varias fotografías tomadas por María Navarro Ibáñez con una cámara compacta de uso doméstico. Nada llamó la atención esa noche. Nadie discutió,
Nadie desapareció, nadie mencionó la presencia de extraños. Los invitados fueron llegando entre las 8 y las 10, permanecieron algunas horas y se retiraron de manera escalonada. Varios testigos recordaron después que la puerta del piso se abría y cerraba con frecuencia porque algunos fumaban en el descansillo para no llenar de humo el comedor. También recordaban movimiento constante entre cocina, pasillo y salón principal. Era una de esas reuniones donde nadie controla exactamente quién entra o sale en cada momento. Hubo además un detalle que más tarde sería considerado relevante. Cerca de las 11 de la noche se produjo un breve corte eléctrico en la manzana. Duró menos de un minuto, pero alcanzó para dejar el piso a oscuras y provocar risas, comentarios y desplazamientos improvisados en busca de velas. Cuando la luz regresó, la reunión continuó con normalidad. En ese instante nadie pensó que ese pequeño desorden temporal sería mencionado una y otra vez durante los años siguientes. 3 días más tarde, al retirar el revelado, María comenzó a revisar las copias sobre la mesa de la cocina. Las primeras imágenes mostraban escenas normales. Niños corriendo, brindis improvisados, una torta mal centrada y familiares mirando a cámara con expresiones tensas propias de las fotos espontáneas. Pero en una de las últimas tomas, realizada cerca de la medianoche, detectó una figura femenina al fondo del pasillo, parcialmente visible entre la puerta del baño y el marco del dormitorio principal. No estaba borrosa, no parecía moverse, miraba hacia el salón. La fotografía fue mostrada esa misma tarde a Elena, quien negó reconocer a la mujer. También la vio Rafael Cuesta Monreal, que aseguró no haber cruzado a nadie en ese sector cuando filmaba fragmentos de la reunión con su videocámara. Javier Navarro Ibáñez pensó que podía tratarse de una invitada que había llegado tarde o de alguna vecina entrando por error. Sin embargo, al repasar la lista de asistentes y llamar durante los días siguientes a quienes no eran familiares directos, nadie pudo identificarla. Lo más extraño surgió cuando María comparó esa imagen con otras fotos guardadas en sobres anteriores. En una comunión de mayo de 1989 creyó reconocer el mismo rostro, esta vez junto a una ventana lateral. En una cena navideña de 1990 aparecía una silueta similar detrás de 2 personas abrazadas. Hasta ese momento, cada fotografía había sido observada de manera aislada. Pero desde aquella noche de octubre comenzaron a mirarse en conjunto. Y al hacerlo, el patrón se volvió visible. A medida que más familiares revisaban sus álbumes, aparecieron nuevas coincidencias. La mujer parecía mantenerse siempre a cierta distancia, nunca en el centro de la escena, nunca demasiado cerca de la cámara. No tocaba a nadie, no hablaba con nadie y no figuraba en las fotos tomadas apenas minutos antes o después. Surgía en una imagen concreta y desaparecía del resto. Esa irregularidad debilitaba la idea de una simple invitada que pasaba inadvertida. La reunión en casa de Elena no fue importante por lo que ocurrió allí, sino por lo que permitió descubrir después. Fue la primera vez que varias personas vieron la imagen al mismo tiempo, discutieron la identidad de la mujer y coincidieron en una misma conclusión. Si había estado dentro del piso durante una celebración íntima, alguien debía recordarla. Pero nadie pudo hacerlo. Y esa ausencia de memoria sería mucho más perturbadora que la fotografía en sí. La investigación nunca fue oficial en un sentido policial, porque no existía delito evidente ni denuncia concreta que justificara una intervención formal. Sin embargo, entre finales de 1991 y buena parte de 1993 se desarrolló una búsqueda privada sorprendentemente metódica, impulsada por los propios involucrados. Lo que comenzó como una comparación casual de álbumes terminó convirtiéndose en un archivo doméstico compuesto por copias ampliadas, listas de asistentes, fechas reconstruidas y notas manuscritas destinadas a responder una sola pregunta: ¿quién era la mujer de las fotografías? María Navarro Ibáñez asumió el papel central. Clasificó cada imagen atribuida al caso por año, lugar y tipo de evento. Separó aquellas donde la figura aparecía con claridad relativa de otras más dudosas. Marcó posiciones dentro del encuadre, distancia estimada respecto de la cámara y posibles accesos cercanos, como puertas, ventanas o escaleras. Su intención era detectar un patrón objetivo. Si la mujer siempre surgía junto a salidas laterales, por ejemplo, podía tratarse de una invitada que evitaba posar. Si aparecía en eventos ligados a una misma rama familiar, la explicación sería social y no extraña. Los primeros resultados no ayudaron.
Algunas imágenes parecían tomadas en espacios reducidos donde cualquier desconocido habría sido notado de inmediato. Otras correspondían a celebraciones numerosas donde una presencia secundaria podía pasar inadvertida sin dificultad. No había una regla constante. Tampoco coincidían horarios, estaciones del año ni grupos específicos de asistentes. La figura surgía en contextos demasiado distintos como para quedar asociada a una sola familia o a una única costumbre. Javier Navarro Ibáñez trabajó sobre otra línea. Revisó negativos con mejor iluminación, proyectó diapositivas en una pared blanca y consultó a 2 conocidos vinculados a laboratorios fotográficos. Buscaba defectos técnicos clásicos, doble exposición accidental, reflejos internos del lente, errores de revelado o contaminación química del papel. Varias fotografías problemáticas fueron descartadas en esa etapa por presentar manchas ambiguas o contornos deformados, pero otras sobrevivieron al filtro. En esas imágenes, la silueta conservaba proporciones humanas coherentes, ropa definida y profundidad compatible con el entorno. Para reforzar esa revisión, Javier repitió una prueba doméstica varias veces. Fotografió habitaciones similares con personas quietas en el fondo, con movimiento rápido, detrás de puertas entreabiertas y reflejadas en espejos. Después comparó los resultados con las imágenes del expediente. En muchos casos lograba efectos parecidos, pero no idénticos. Cuando intentaba reproducir la postura inmóvil y la nitidez relativa de la mujer, aparecían otros defectos que no estaban presentes en las fotografías originales. Luis Ferrer Molina, desde su tienda de revelado, aportó una observación relevante. En al menos 3 copias provenientes de carretes distintos, el grano fotográfico de la figura coincidía con el resto de la escena. Eso sugería que no había sido añadida posteriormente sobre la copia impresa. No demostraba nada extraordinario, pero reducía la posibilidad de una manipulación simple realizada después del revelado. Si había truco, debía estar antes, durante la toma o en el propio negativo. Luis también explicó que algunos carretes baratos de la época generaban arrastres de imagen o sombras residuales entre una toma y otra. Esa posibilidad fue estudiada durante semanas. Se buscaron fotos anteriores dentro de los mismos rollos para comprobar si existía una mujer retratada previamente que hubiera quedado impresa de manera parcial. No apareció ningún caso convincente. En los carretes conservados, la figura no tenía origen claro en una imagen previa. La siguiente fase se centró en los testigos. Elena Ibáñez Cuesta elaboró listas de invitados de antiguas reuniones y comenzó a llamar uno por uno a familiares, vecinos y amistades. Las preguntas eran directas. Si recordaban a una mujer de cabello oscuro que asistiera sin hablar demasiado. Si alguna pareja había acudido con acompañante no anunciada. Si alguien se había equivocado de piso o de salón durante una fiesta. Las respuestas fueron vagas, contradictorias y, en la mayoría de los casos, negativas. Algunos recuerdos parecían prometedores al principio y se desarmaban después. Una prima juró reconocer a una antigua novia de un primo lejano, pero al comparar fechas se comprobó que vivía fuera de Spain en ese periodo. Un vecino creyó que podía tratarse de una antigua inquilina del edificio, aunque luego admitió no estar seguro del rostro. Una camarera aseguró haber visto a una mujer similar en varias comuniones, pero no pudo precisar nombres ni lugares. Cada pista abría una posibilidad y la cerraba enseguida. Hacia mediados de 1992 surgió una hipótesis distinta. No buscar a la mujer, sino al fotógrafo. Algunas imágenes podían haber sido tomadas por personas diferentes usando cámaras prestadas. Si alguien manipulaba siempre el encuadre o esperaba ciertos momentos, quizá conocía el efecto que produciría luego. María reconstruyó quién había disparado cada foto cuando fue posible. El resultado volvió a frustrar cualquier teoría única. Había al menos 5 cámaras distintas y varios autores confirmados. La acumulación de trabajo no acercó una respuesta definitiva, pero sí dejó algo claro. Cuanto más se revisaban los detalles técnicos y humanos del expediente, más difícil resultaba explicarlo con una sola causa. El giro principal del expediente no llegó con una nueva fotografía, sino con la aparición de un material que hasta entonces nadie había considerado importante. A comienzos de 1993, Rafael Cuesta Monleal encontró en un armario varias cintas VHS sin etiquetar donde había grabado fragmentos de reuniones familiares entre 1989 y 1991. La intención inicial era simple: revisarlas para confirmar quiénes habían asistido a ciertos encuentros y descartar, de una vez,
que la mujer de las fotos hubiera estado allí como una invitada común. Durante 2 fines de semana, María y Javier observaron horas de grabaciones domésticas. Imágenes inestables, conversaciones superpuestas, planos mal encuadrados y escenas sin valor aparente. Niños corriendo frente a cámara, adultos brindando, personas tapando el lente con la mano y largas tomas del suelo mientras Rafael olvidaba apagar el equipo. Sin embargo, en una cinta correspondiente a una comunión celebrada en mayo de 1989 apareció algo que cambió el enfoque completo del caso. En un paneo breve del salón, de no más de 4 segundos, podía verse al fondo una mujer quieta junto a una ventana lateral. Vestía oscuro, mantenía los brazos bajos y parecía observar la mesa principal. La imagen era lejana y de baja calidad, pero suficiente para reconocer una silueta muy similar a la de una de las fotografías más discutidas del expediente. Lo importante no era solo verla. Lo importante era que ahora aparecía en vídeo. Hasta ese momento, muchos habían sostenido que todo podía reducirse a efectos ópticos de la fotografía analógica. Sombras detenidas, dobles exposiciones, errores de enfoque o figuras deformadas por el revelado. La cinta debilitaba varias de esas explicaciones al mismo tiempo. Si la mujer también estaba registrada en movimiento continuo, al menos en una secuencia breve, ya no bastaba con hablar de defectos del papel fotográfico. Pero el verdadero golpe llegó minutos después. En otra parte de la misma grabación, tomada apenas instantes antes desde un ángulo diferente, la zona junto a la ventana aparecía completamente vacía. No había nadie allí. Segundos más tarde, en el nuevo paneo, la mujer estaba presente. Y en una toma posterior, desaparecía otra vez cuando varios invitados cruzaban frente a cámara. No existía transición clara de entrada ni de salida. Javier intentó una explicación inmediata. La baja resolución del VHS podía ocultar movimientos rápidos. Tal vez una invitada ingresó desde un lateral fuera de cuadro y se retiró del mismo modo. Sin embargo, al revisar cuadro por cuadro con un reproductor doméstico de pausa lenta, seguía siendo difícil establecer en qué momento exacto aparecía. La silueta parecía estar ya colocada cuando la cámara llegaba a ese sector. Para comprobarlo, repitieron la reproducción en 3 televisores distintos y con 2 videocaseteras diferentes. Buscaron fallos de tracking, saltos de cinta y errores de cabezal que pudieran superponer imágenes de otro momento. Los defectos normales del VHS aparecían en otras escenas, pero no explicaban esa presencia puntual. La mujer seguía allí, en el mismo sitio, con una estabilidad incómoda para un simple error técnico. María tomó entonces una decisión nueva. Llevó una copia de la cinta a Luis Ferrer Molina, quien conocía procesos de imagen mejor que el resto. Luis admitió de inmediato las limitaciones del formato, pero señaló un detalle llamativo. Mientras varias personas del salón mostraban distorsión por movimiento, la figura del fondo permanecía comparativamente firme. Eso no probaba nada extraordinario, aunque sí indicaba que no estaba cruzando la escena como alguien que pasa accidentalmente. El hallazgo dividió al grupo. Para algunos, por fin había una prueba sólida de que se trataba de una persona real que simplemente había pasado inadvertida. Para otros, el vídeo empeoraba todo, porque mostraba una presencia físicamente posible, pero narrativamente imposible de ubicar. Nadie la recordaba entrando, hablando, saludando o saliendo. Nadie reaccionaba a su cercanía. Y eso resultaba tan extraño como las propias fotografías. Durante las semanas siguientes aparecieron nuevas discusiones familiares. Algunos pidieron dejar el asunto atrás, convencidos de que se estaba exagerando un recuerdo doméstico. Otros insistieron en continuar, precisamente porque el vídeo ya no permitía reducir todo a manchas o parecidos. El expediente, por primera vez, había salido del terreno de la interpretación pura. Desde ese día, el caso dejó de centrarse en si la mujer existía o no. La pregunta cambió por completo. Si era una persona real, ¿cómo podía aparecer tantas veces sin dejar rastro en la memoria de nadie? Después del hallazgo en vídeo, el expediente Navarro Ibáñez dejó de ser una curiosidad privada y comenzó a alterar la dinámica normal de la familia. Lo que durante meses había sido un tema de sobremesa pasó a convertirse en una conversación incómoda, repetida en cumpleaños, reuniones de domingo y llamadas entre parientes que antes apenas se contactaban. Cada nuevo encuentro terminaba girando alrededor de la misma pregunta. ¿Quién era aquella mujer y por qué nadie parecía recordarla? María Navarro Ibáñez continuó reuniendo material durante varios meses más,
pero el clima ya no era el mismo. Algunos familiares colaboraban con entusiasmo, llevando álbumes olvidados o prestando cajas con negativos guardados en altillos. Otros empezaron a negarse. Decían que revisar viejas fotos solo generaba discusiones y recuerdos distorsionados. Hubo quienes pidieron expresamente que ciertas imágenes no circularan fuera del entorno familiar, por temor al ridículo o a comentarios en el barrio. Javier Navarro Ibáñez, que había comenzado como escéptico, adoptó una posición más compleja. No afirmaba ninguna explicación extraordinaria, pero ya no podía sostener que todo se resolvía con errores de fotografía. La cinta VHS había cambiado su postura. Desde entonces insistió en una idea más simple y al mismo tiempo más incómoda. La mujer había estado allí de verdad. El problema no era la imagen. El problema era la memoria de todos los demás. Ese enfoque provocó tensiones nuevas. Si la mujer era real, alguien debía haberla invitado, conocido o al menos notado. Eso implicaba que uno o varios asistentes estaban olvidando algo importante, ocultándolo o reconstruyendo mal el pasado. En una familia amplia, esa sospecha empezó a desplazarse silenciosamente de persona en persona. Sin acusaciones directas, pero con miradas largas y preguntas cada vez menos inocentes. También hubo efectos prácticos. Varias reuniones dejaron de fotografiarse con la frecuencia habitual. Personas que antes llevaban cámaras a cualquier celebración comenzaron a evitarlas. Algunos bromearon con el tema al principio, pero otros preferían no posar cerca de puertas, ventanas o pasillos. Lo que había empezado como una rareza terminó modificando costumbres simples que nadie imaginaba cambiar. En 1994, cuando una prima celebró su boda civil, varios familiares recordaron después un gesto llamativo. Antes de comenzar las fotos grupales, 2 tías recorrieron el salón mirando rincones, puertas laterales y espejos, casi como una broma compartida. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos entendieron la referencia. El expediente ya formaba parte de la cultura interna de la familia. Fuera del círculo íntimo, el caso se filtró de manera limitada. Un empleado de la tienda de revelado comentó la historia a conocidos, y durante un tiempo circularon copias de una de las fotos más claras entre jóvenes del distrito. Eso generó nuevas llamadas y supuestos testigos que aseguraban reconocer a la mujer en mercados, autobuses o portales de otros barrios. Ninguna pista fue confirmada, pero el rumor ya existía. Incluso surgieron intentos oportunistas. Un hombre afirmó conocer la identidad de la desconocida y pidió dinero a cambio de la información. Otro aseguró poseer una fotografía tomada en Madrid donde aparecía la misma figura años antes. Ninguno presentó pruebas verificables. Lejos de ayudar, esos episodios convencieron a varios familiares de que era mejor dejar de hablar del tema con extraños. Hacia finales de 1993 y comienzos del año siguiente, el expediente comenzó a apagarse por desgaste. No apareció material decisivo, las reuniones familiares siguieron su curso y la vida cotidiana recuperó espacio frente al misterio. Sin embargo, nada volvió exactamente a la normalidad. Cada vez que se revelaba un carrete nuevo o alguien abría un álbum antiguo, la primera reacción ya no era mirar a los protagonistas. Era revisar el fondo de la imagen. Con el paso de los años, muchas de las fotografías originales se perdieron, se deterioraron o quedaron repartidas entre familiares que dejaron de verse con frecuencia. Algunas copias permanecieron en álbumes domésticos, otras desaparecieron en mudanzas, fallecimientos o simples limpiezas de armarios. La cinta VHS que había cambiado el rumbo del expediente también terminó dañada por el uso y el tiempo. Hacia comienzos de los años 2000, gran parte del material ya no podía revisarse en las condiciones originales. Eso volvió imposible una investigación moderna completa. No hubo escaneos de alta calidad en el momento adecuado, no se preservaron todos los negativos y varias de las personas clave fallecieron o perdieron precisión en sus recuerdos. Como ocurre en muchos casos extraños, el expediente sobrevivió de manera fragmentaria. Restos de imágenes, relatos repetidos durante años y una memoria colectiva cada vez menos segura de sus propios detalles. Sin embargo, lo esencial nunca dependió de la calidad técnica de las pruebas. Dependía de una contradicción mucho más simple. Decenas de personas participaron en reuniones íntimas, celebraciones pequeñas y encuentros familiares donde una desconocida no debería pasar inadvertida. Aún así, nadie pudo ubicarla con certeza, nadie la recordó entrando, nadie la recordó hablando y nadie reclamó conocerla después.
Tal vez la explicación sea completamente ordinaria. Una invitada ocasional que coincidió en varios eventos por vínculos cruzados, una serie de parecidos físicos magnificados por el tiempo o recuerdos reconstruidos de forma defectuosa después de comparar imágenes durante demasiado tiempo. Todo eso es posible. Pero incluso aceptando esas hipótesis, queda una pregunta difícil de borrar. ¿Por qué tantas personas sintieron estar viendo siempre a la misma mujer? Hoy, cuando algún miembro lejano de la familia menciona el tema, la reacción suele repetirse. Primero aparece la risa incómoda. Después el intento racional de explicarlo. Y por último, casi sin excepción, alguien mira alrededor como si esperara encontrar una figura quieta en una puerta, observando desde el fondo. Porque en el expediente Navarro Ibáñez nunca se probó nada sobrenatural. Lo único que quedó probado fue otra cosa. A veces una imagen basta para cambiar la forma en que una familia recuerda su propia historia. Hay lugares donde los registros terminan, pero las preguntas no. Si llegaste hasta acá, suscríbete a Archivos Negros, porque esto recién empieza. Y quédate atento, porque el segundo expediente ya viene en camino. Quizás, lo más inquietante, todavía no lo vimos. Durante años, parte del personal de un antiguo hospital público de Bologna evitó hablar de un mismo sector del edificio cuando había pacientes cerca. No existía una orden escrita, no figuraba en reglamento interno alguno y nadie lo admitía oficialmente ante superiores. Sin embargo, entre enfermeros, camilleros, personal de limpieza y empleados de mantenimiento circulaba una recomendación repetida en voz baja. Si no era estrictamente necesario, no subir al cuarto piso después de medianoche. Ese nivel había sido cerrado al uso regular a mediados de los años 90, tras una reorganización interna que trasladó salas, oficinas y depósitos hacia otras áreas más modernas del complejo. Las habitaciones quedaron vacías, varios pasillos fueron bloqueados con puertas metálicas y buena parte del mobiliario fue retirada con el tiempo. Sobre el papel, no quedaba allí actividad médica permanente. En la práctica, seguían existiendo instalaciones conectadas, líneas eléctricas activas, antiguas extensiones telefónicas, conductos de aire, luces de emergencia y accesos de servicio que nunca fueron anulados por completo. Los primeros comentarios parecían simples historias nacidas en los turnos nocturnos. Luces encendidas en sectores clausurados, ascensores que se detenían en un piso donde nadie había llamado, pasos escuchados detrás de puertas cerradas y llamadas internas provenientes de extensiones que figuraban fuera de servicio. Casi todos esos episodios tenían una explicación posible por separado. Un fallo eléctrico, un sensor defectuoso, tuberías antiguas, bromas entre compañeros, errores administrativos arrastrados durante años o confusiones provocadas por el cansancio de la madrugada. El problema comenzó cuando esos incidentes dejaron de aparecer aislados. En distintos periodos, empleados que no se conocían entre sí describieron escenas similares con meses de distancia. Una limpiadora aseguró haber visto una luz moverse al fondo de un corredor vacío. Un celador dijo encontrar una camilla desplazada cada mañana pese a dejarla inmóvil la noche anterior. Dos enfermeras juraron escuchar el timbre de una habitación sin pacientes al mismo horario durante varias guardias consecutivas. Un técnico declaró que, al revisar el tablero, encontró consumo eléctrico en un ala que oficialmente no utilizaba nada. Ninguno de esos hechos probaba algo extraordinario. Pero juntos empezaban a construir un patrón incómodo. Siempre ocurrían de noche. Casi siempre después de cambios de turno. Y casi siempre vinculados al mismo nivel del edificio, un sector donde ya no debía quedar movimiento humano estable. La situación dejó de ser folclore interno cuando una madrugada de noviembre de 1999, una llamada proveniente del cuarto piso activó el registro central de comunicaciones y obligó a enviar personal hasta el nivel clausurado. Lo que encontraron arriba no fue una escena dramática, ni un intruso evidente, ni un accidente visible. Fue algo mucho más difícil de procesar. Todo parecía en orden, y aún así, algo no encajaba. Con el tiempo, aquel conjunto de incidentes sería conocido informalmente como el expediente Danelli, nombrado así por la empleada que decidió reunir testimonios, revisar registros y reconstruir lo ocurrido. Porque en ese hospital nunca se demostró nada sobrenatural. Lo que sí quedó documentado fue otra cosa. Había un piso cerrado, que seguía comportándose como si aún estuviera ocupado.
El hospital donde se desarrolló el expediente ocupaba una manzana completa en una zona tradicional de Bologna y combinaba distintas etapas de construcción en un mismo conjunto. El núcleo principal había sido levantado décadas antes, con largos corredores, techos altos, escaleras amplias de piedra y ventanas verticales pensadas para ventilar salas enteras. Con el paso del tiempo se añadieron anexos modernos, nuevas áreas técnicas y sectores especializados conectados por pasillos internos que no siempre seguían una lógica simple. Para quien trabajaba allí todos los días, el edificio era familiar. Para cualquiera ajeno al lugar, resultaba fácil perderse. La planta baja concentraba recepción, guardia, circulación de pacientes y buena parte del movimiento constante. Los pisos inferiores mantenían internación activa, laboratorios, oficinas y áreas administrativas. Pero el cuarto piso había quedado en una situación intermedia. No estaba abandonado por completo, aunque tampoco funcionaba como un sector operativo normal. Tras reformas realizadas entre 1995 y 1996, varias habitaciones fueron cerradas, otras utilizadas como depósito temporal y algunas quedaron vacías a la espera de decisiones presupuestarias que nunca llegaban. Eso generó una condición particular. El nivel seguía conectado al resto del hospital, pero sin una rutina estable. Había llaves en manos de distintos sectores, personal autorizado de manera informal y accesos que cambiaban según la necesidad del momento. Mantenimiento subía a revisar tuberías. Limpieza ingresaba ciertos días. Administración almacenaba archivos viejos en 2 habitaciones laterales. Técnicos de electricidad controlaban tableros secundarios. Nadie pertenecía realmente al cuarto piso, y al mismo tiempo, todos tenían alguna razón ocasional para entrar. El diseño del nivel contribuía al clima extraño. Un corredor central largo, con puertas a ambos lados, desembocaba en una antigua estación de enfermería desde donde se abrían 2 salas menores. Varias luminarias funcionaban con sensores reemplazados parcialmente y otras conservaban interruptores viejos. Algunas ventanas daban a patios internos donde el sonido rebotaba con eco. Las puertas metálicas colocadas durante la clausura no aislaban completamente el ruido. Desde ciertos puntos podía escucharse movimiento de pisos inferiores sin identificar su origen exacto. También existía un ascensor secundario usado durante años para camillas y suministros, menos visible que los principales y ubicado cerca de una escalera de servicio. Aunque seguía operativo, casi nadie lo elegía salvo cuando transportaba material pesado. Ese elevador tenía fama de detenerse con brusquedad, marcar pisos erróneos y abrir puertas unos segundos sin que nadie subiera o bajara. Los técnicos aseguraban que era un sistema antiguo pendiente de recambio. Para el personal nocturno, era simplemente el ascensor que convenía evitar. En uno de los extremos funcionaba además una pequeña capilla interna que había dejado de utilizarse con regularidad. Permanecía cerrada la mayor parte del tiempo, con bancos apilados y objetos trasladados a otras áreas. Cerca de allí se ubicaban 2 habitaciones donde antes descansaba personal de guardia y que luego quedaron vacías. Esa combinación de espacios sin uso claro reforzaba la sensación de piso suspendido entre pasado y presente. Los archivos administrativos también ocupaban parte del nivel. Historias clínicas antiguas, cajas de formularios, equipos en desuso y mobiliario retirado de otros sectores fueron almacenados allí durante años. Cada nueva reorganización sumaba objetos sin retirar los anteriores. El resultado era un paisaje irregular de puertas cerradas, habitaciones medio llenas y rincones que nadie visitaba durante semanas. En un entorno así, cualquier cambio menor tardaba en ser detectado. De día, el cuarto piso parecía gris, silencioso y burocrático. Cajas apiladas, camas antiguas arrimadas contra paredes, escritorios en desuso y olor a pintura vieja mezclado con desinfectante. De noche cambiaba por completo. Las luces parciales dejaban sectores enteros en penumbra, los ruidos del edificio viajaban por cañerías y ductos, y cualquier paso aislado parecía provenir de una habitación distinta. No era un escenario sobrenatural. Era un espacio hospitalario antiguo, mal reutilizado y lleno de vacíos administrativos. Precisamente por eso, cuando comenzaron los incidentes, costó tanto separarlos de las condiciones normales del lugar. Quienes trabajaron allí durante esos años coincidieron después en algo. El cuarto piso no daba miedo al entrar. Lo inquietante era permanecer unos minutos,
y sentir que el resto del hospital seguía funcionando lejos, mientras ese nivel parecía quedarse detenido en otra hora. La persona que dio nombre informal al expediente fue Alessandra Danelli, administrativa de 39 años que trabajaba en el hospital desde finales de los años 80. No era médica ni formaba parte del personal de enfermería, pero conocía el funcionamiento interno mejor que muchos superiores. Había pasado por archivo, admisiones y coordinación de turnos, lo que la convirtió en una figura habitual para distintos sectores. Metódica, puntual y poco inclinada al dramatismo, Danelli tenía una costumbre que más tarde sería decisiva. Guardaba copias de reportes menores, notas internas y registros que la mayoría desechaba al poco tiempo. En 1998 fue reasignada temporalmente a una oficina cercana al área de comunicaciones internas. Desde allí comenzó a notar incidencias repetidas vinculadas al cuarto piso. Llamadas sin interlocutor desde extensiones marcadas como inactivas, avisos de ascensor detenido en nivel clausurado y pedidos de llaves para un sector donde, en teoría, no debía haber actividad constante. Ningún episodio aislado parecía grave. Lo que llamó su atención fue la frecuencia y la manera en que cada incidente desaparecía sin seguimiento formal. Danelli no buscó imponer una teoría. Empezó haciendo algo más simple. Anotó fechas, horarios, nombres de quienes reportaban problemas y tipo de incidencia. En pocas semanas descubrió que muchos eventos ocurrían en franjas similares de madrugada, especialmente entre cambios de turno. Ese patrón administrativo sería el primer hilo real del expediente. Otra figura central fue Marco Bellini, técnico de mantenimiento eléctrico de 42 años, empleado antiguo y conocido por resolver averías sin perder tiempo en burocracia. Bellini no creía en rumores del personal y solía burlarse de cualquier historia de fantasmas. Precisamente por eso, cuando comenzó a registrar consumos irregulares en circuitos del cuarto piso, varios compañeros le prestaron atención. Según sus partes internos, ciertas líneas mostraban actividad nocturna intermitente pese a que no existían equipos declarados funcionando allí. Bellini también era uno de los pocos autorizados a manipular tableros secundarios del nivel clausurado. Subía solo, trabajaba rápido y rara vez comentaba impresiones personales. Por eso sorprendió cuando, en una pausa de comedor, admitió que el sistema del cuarto piso nunca respondía igual 2 noches seguidas. No dio más detalles, pero la frase circuló durante meses entre el personal. También tuvo un papel importante Giulia Rota, enfermera de guardia en planta quirúrgica, una de las primeras en reportar timbres de habitación provenientes del panel antiguo conectado todavía al cuarto piso. Rota describía los hechos con cautela y evitaba exageraciones. Decía escuchar la señal, verificar el número de cuarto y comprobar después que correspondía a una habitación vacía del nivel clausurado. Durante meses pensó que se trataba de un error técnico repetitivo, hasta que otros empleados comenzaron a mencionar incidentes similares. Entre el personal nocturno destacaba Paolo Ferri, celador encargado de traslados internos y apoyo logístico. Ferri conocía cada pasillo, ascensor y acceso secundario del hospital. Era quien más veces subía al cuarto piso cuando había que buscar una cama, mover cajas o acompañar a mantenimiento. Según compañeros de turno, nunca rechazaba una tarea. Sin embargo, desde 1999 empezó a pedir que ciertas recorridas se hicieran de a 2 personas cuando implicaban entrar solo al ala norte del nivel cerrado. Cuando le preguntaban por qué, respondía con evasivas. Hablaba de puertas que parecían trabarse solas, luces que se encendían tarde o ruidos imposibles de ubicar. No afirmaba nada concreto, pero su cambio de conducta fue evidente para quienes lo conocían desde años atrás. La supervisora de limpieza, Marta Baggi, aportó otra perspectiva. Su equipo ingresaba 2 veces por semana para retirar polvo, revisar baños clausurados y evitar acumulación de residuos. Baggi afirmaba que las puertas interiores rara vez permanecían como las dejaban. Carros movidos unos metros, luces apagadas que aparecían encendidas al regreso siguiente o ventanas entreabiertas después de haber sido cerradas. Ningún cambio mayor, pero suficientes para generar molestias constantes con mantenimiento y administración. En el extremo opuesto estaba Date Enrico Gatti, subdirector administrativo durante parte del periodo. Gatti atribuía todo a desorden operativo, falta de inversión y sugestión del personal. Repetía que un edificio antiguo produce ruidos, errores eléctricos y malos entendidos sin necesidad de inventar misterios.
Su postura sería importante porque representaba la versión oficial del hospital. Para él, el problema no era el cuarto piso. Era la tendencia de algunos empleados a llenar vacíos de información con historias exageradas. Entre todos formaban un grupo improbable. Una administrativa obsesionada con los registros, un técnico escéptico, una enfermera prudente, un celador experimentado, una supervisora práctica y un directivo que negaba cualquier rareza. Ninguno buscaba protagonismo público, pero juntos terminarían construyendo, casi sin querer, uno de los expedientes internos más comentados del hospital. La madrugada que transformó años de rumores dispersos en un incidente imposible de ignorar ocurrió el 17 de noviembre de 1999, pocos minutos después de las 2. El hospital atravesaba una noche relativamente estable. Guardias sin saturación, quirófanos en pausa y actividad reducida en los pisos de internación. En la central telefónica interna solo ingresaban llamados rutinarios entre sectores. Fue en ese contexto cuando se registró una comunicación breve proveniente de una extensión asignada al cuarto piso clausurado. La operadora de turno atendió pensando que se trataba de una llamada equivocada. No escuchó voz clara del otro lado. Solo respiración irregular, un roce metálico distante y lo que describió luego como el sonido de ruedas moviéndose sobre suelo duro. Repitió varias veces el saludo institucional sin obtener respuesta. Después de unos segundos, la línea se cortó sola. Al revisar el número de origen confirmó algo incómodo. La extensión correspondía a una antigua estación de enfermería del ala norte, fuera de uso desde hacía años. Siguiendo el protocolo básico, avisó al puesto de seguridad interna y al sector de guardia. El primero en responder fue Paolo Ferri, acompañado por un vigilante privado asignado al acceso principal. Ambos tomaron el ascensor secundario hasta el cuarto piso porque era la vía más rápida desde planta baja. Ferri declararía después que, al llegar, el pasillo principal estaba parcialmente iluminado, aunque una de las líneas de luces debía permanecer apagada por ahorro energético nocturno. Al salir del ascensor notaron otro detalle menor. El indicador del panel marcaba que alguien había solicitado el elevador desde el cuarto piso apenas segundos antes de que ellos subieran. Sin embargo, cuando las puertas se abrieron, no había nadie esperando. El corredor aparecía vacío y en silencio. No encontraron intrusos visibles ni puertas forzadas. Las habitaciones seguían cerradas y el corredor parecía normal. Sin embargo, al avanzar hacia la antigua estación de enfermería notaron dos detalles difíciles de explicar. Una camilla vieja, almacenada contra la pared la tarde anterior, estaba ahora atravesada en diagonal a mitad del pasillo. Y el teléfono gris empotrado en el mostrador interno tenía el auricular descolgado. Ferri aseguró haber dejado la camilla inmóvil días antes junto a otras dos estructuras similares. El vigilante sostuvo que el auricular balanceaba levemente cuando entraron, como si hubiese sido soltado poco antes. Ninguno de los dos vio a otra persona en el sector. Tampoco escucharon pasos de retirada ni puertas cerrándose. Revisaron las salas laterales, baños clausurados y depósitos inmediatos sin resultado alguno. Mientras descendían por el ala norte, una puerta de habitación cerrada emitió dos golpes secos desde adentro. Ambos se detuvieron, abrieron con llave maestra y encontraron el cuarto vacío, con cajas de archivos y una cama antigua cubierta por plástico. No había ventanas abiertas ni señales de presencia reciente. El vigilante pidió terminar la revisión cuanto antes. Cuando Marco Bellini subió 20 minutos más tarde para revisar el sistema eléctrico, encontró otra anomalía menor. El panel de iluminación mostraba activado un circuito correspondiente al ala norte, pese a que el interruptor físico estaba abajo. Bellini lo consideró un fallo técnico posible, aunque admitió que no era habitual. Mientras trabajaba, el ascensor secundario abrió sus puertas vacío 2 veces consecutivas en el mismo piso. Bellini desconectó manualmente la línea telefónica interna de la estación de enfermería para evitar nuevos llamados. A la mañana siguiente, la central registró otra señal breve desde esa misma extensión, ya supuestamente anulada. Ese dato sería discutido durante meses entre administración y mantenimiento. Lo ocurrido esa noche no probaba nada extraordinario por sí mismo. Podía tratarse de una persona que ingresó y escapó antes de ser vista, una broma pesada, errores eléctricos combinados o simple desorden acumulado. Pero había un problema.
Por primera vez existían varios testigos directos, una llamada registrada oficialmente y objetos desplazados dentro de un nivel que, en teoría, permanecía sin actividad. Desde ese momento, el cuarto piso dejó de ser rumor y pasó a convertirse en expediente. Después del incidente del 17 de noviembre, la dirección del hospital no abrió una investigación pública ni habló de hechos extraños. Oficialmente se trató como una serie de fallos operativos dentro de un sector antiguo. Sin embargo, puertas adentro sí comenzó una revisión discreta que involucró mantenimiento, administración, seguridad interna y al personal que había intervenido aquella madrugada. El objetivo era práctico: determinar si alguien estaba entrando al cuarto piso sin autorización o si el edificio presentaba riesgos no detectados. Alessandra Danelli reunió por su cuenta copias de partes internos, horarios de llamadas, pedidos de llave y reportes menores acumulados desde 1998. Lo que descubrió fue que el episodio de noviembre no había sido aislado. Existían al menos 12 incidencias previas relacionadas con el mismo nivel. 3 llamados sin interlocutor desde extensiones antiguas, 4 avisos de ascensor detenidos sin usuario visible, 2 reclamos por luces encendidas en pasillos cerrados y varios comentarios verbales nunca formalizados por escrito. Danelli también detectó algo administrativo relevante. Muchos reportes nunca llegaban al archivo central porque se resolvían de palabra entre sectores. Una enfermera llamaba a mantenimiento apagaba una luz y nadie dejaba constancia. Un vigilante revisaba una puerta abierta y el episodio moría allí. Eso significaba que la cantidad real de incidentes podía ser bastante mayor que la registrada oficialmente. Marco Bellini revisó primero el sistema eléctrico. Controló tableros secundarios, sensores, temporizadores y cableado antiguo aún conectado al cuarto piso. Encontró instalaciones mezcladas de distintas épocas, empalmes provisorios convertidos en permanentes y circuitos que ya no coincidían con los planos archivados. Eso explicaba parte del problema. Luces que se activaban sin lógica clara, interruptores invertidos y consumos erráticos podían producirse sin intervención humana. Pero el sistema no explicaba por sí solo llamadas telefónicas ni desplazamientos físicos de objetos. Bellini decidió entonces aislar por sectores el ala norte durante varias noches. Desconectó líneas secundarias, dejó solo iluminación mínima y revisó consumos desde planta baja. En 2 ocasiones los medidores marcaron pequeñas variaciones sin causa evidente. No eran picos graves, pero tampoco cero absoluto como se esperaba en un área sin uso. El técnico admitió que podían deberse a pérdidas eléctricas antiguas, aunque nunca logró localizar un punto exacto. La línea interna del ala norte fue inspeccionada a continuación. Técnicos reemplazaron fichas, desconectaron derivaciones viejas y comprobaron continuidad desde la central. Detectaron interferencias y retornos de señal compatibles con instalaciones envejecidas. Esa conclusión permitió cerrar varias discusiones. Una llamada fantasma podía originarse técnicamente. Sin embargo, persistía una dificultad. La operadora de la madrugada describió ruidos concretos y secuencias de audio demasiado definidas para una simple interferencia estática. Para probarlo, se dejaron teléfonos descolgados en otros sectores antiguos buscando reproducir sonidos similares. Obtuvieron zumbidos, cortes y chasquidos, pero no ruedas metálicas ni respiración rítmica como la reportada. Ese detalle nunca pudo comprobarse ni descartarse completamente. Seguridad interna revisó accesos posibles. El cuarto piso tenía puertas cerradas, pero no selladas. Varias llaves seguían en circulación entre limpieza, mantenimiento, administración y antiguos responsables del sector. Además, una escalera de servicio conectaba con un subsuelo técnico poco vigilado. La hipótesis de intrusos reales tomó fuerza durante algunos días. Se inspeccionaron cerraduras, marcos y ventanas. No aparecieron signos claros de ingreso forzado ni robos de material. También se entrevistó al personal nocturno. Giulia Rota ratificó los timbres provenientes de habitaciones vacías. Paolo Ferris sostuvo que la camilla hallada en diagonal no podía haberse movido sola con facilidad, porque una rueda lateral trababa desde semanas antes. Marta Baggi recordó encontrar puertas abiertas en mañanas donde nadie debía haber entrado. Ningún testimonio era definitivo, pero varios coincidían en algo importante. Los incidentes siempre parecían pequeños, nunca espectaculares, y justamente por eso tardaban en ser tomados en serio.
Danelli fue más lejos que el resto. Cruzó horarios de reportes con planillas de turno y descubrió una coincidencia repetida. Muchos episodios ocurrían entre 1:42 y 20, la franja donde cambiaban tareas internas, se limpiaban sectores y disminuía la circulación general. Para algunos eso probaba acción humana aprovechando el vacío operativo. Para otros solo mostraba que era el momento donde cualquier anomalía se notaba más. A comienzos de 2000 se instalaron controles simples. Sellos de papel en ciertas puertas, marcas discretas sobre ruedas de camillas, anotaciones de posición en interruptores y revisión diaria de habitaciones cerradas. Durante 2 semanas no ocurrió nada relevante. En la tercera, una puerta sellada apareció abierta sin rotura visible y una de las marcas de camilla ya no coincidía con la posición registrada la noche anterior. La dirección evitó escalar el asunto. No había delito claro, no había daños serios y cualquier versión extraña perjudicaba la imagen del hospital. Pero para quienes revisaban los datos surgía una conclusión incómoda. Cuanto más intentaban reducir el problema a una sola causa, más aparecían elementos que no encajaban entre sí. El giro del expediente llegó cuando la hipótesis del intruso parecía imponerse sobre todas las demás. Para buena parte de la administración, alguien utilizaba accesos secundarios, movía objetos y provocaba incidentes menores aprovechando la desorganización del cuarto piso. Esa teoría tenía sentido. Explicaba puertas abiertas, llamadas breves y presencia física sin necesidad de recurrir a fallos múltiples o relatos exagerados. Por eso, en febrero del año 2000, se decidió una medida simple: vigilar discretamente el nivel durante varias noches consecutivas. El control quedó a cargo de Paolo Ferri y un vigilante interno rotativo. Debían subir en horarios variables, recorrer el corredor principal, revisar sellos colocados en puertas y permanecer algunos minutos en silencio para detectar movimiento. Las primeras 2 noches no ocurrió nada relevante. Todo seguía como se había dejado. Sin ruidos, sin llamadas, sin luces anómalas. La tercera noche cambió el expediente. A las 2:07, mientras Ferri y el vigilante se encontraban en el extremo sur del corredor, escucharon claramente el sonido de ruedas metálicas desplazándose en el ala norte, la misma zona donde meses antes había aparecido la camilla movida. Ambos avanzaron de inmediato. El ruido continuó unos segundos y luego se detuvo. Al llegar, encontraron el pasillo vacío. Ninguna persona visible, ninguna puerta abierta, ninguna camilla en movimiento. Sin embargo, la antigua camilla almacenada junto a la pared ya no estaba en su sitio. Había sido desplazada varios metros hasta quedar frente a la estación de enfermería. Lo más incómodo era el detalle de las ruedas. Una de ellas seguía trabada, exactamente como Ferri había declarado meses atrás. Para moverla era necesario aplicar fuerza sostenida y soportar el arrastre irregular sobre el suelo. Mientras examinaban la escena, el teléfono gris del mostrador sonó una sola vez. No una llamada completa, sino un timbrazo breve y seco. El vigilante levantó el auricular de inmediato. No escuchó voz humana, solo un zumbido bajo y luego silencio total. Ferri cortó la comunicación y pidió refuerzos por radio. Cuando Marco Bellini y otro empleado llegaron minutos después, revisaron puertas, ventanas y accesos. Todo permanecía cerrado. Ningún sello estaba roto. El ascensor secundario seguía detenido en planta baja, donde había permanecido toda la noche según registro manual. La escalera de servicio no mostraba señales recientes de uso. Si alguien había entrado o salido, no dejó rastro simple de su recorrido. La noticia se expandió rápido entre el personal. Por primera vez había testigos presenciales durante una vigilancia planificada. Ya no se trataba de relatos posteriores ni de objetos encontrados horas más tarde. 2 empleados habían oído el desplazamiento, habían llegado en segundos y habían visto el resultado sin encontrar a nadie alrededor. Eso no resolvía el misterio. Podía existir una broma elaborada, un acceso desconocido o una secuencia de errores humanos mal interpretados bajo tensión nocturna. Pero destruyó una certeza administrativa. El cuarto piso no solo acumulaba incidentes cuando estaba vacío, también ocurrían cuando alguien lo observaba de cerca. Desde aquella noche, el expediente cambió de naturaleza. La pregunta dejó de ser quién entraba al nivel clausurado. Ahora era otra mucho más difícil. ¿Cómo podían producirse movimientos reales en un lugar vigilado? Después de la noche de vigilancia en febrero de 2000,
El cuarto piso dejó de ser un problema técnico menor y pasó a convertirse en una incomodidad institucional. Nadie en la dirección habló públicamente de fenómenos extraños, pero varios responsables entendieron que ya no bastaba con apagar luces, cambiar cerraduras o atribuirlo todo al desgaste del edificio. Había demasiados empleados comentando el mismo sector, demasiados incidentes acumulados y, sobre todo, demasiada atención interna puesta en un nivel que oficialmente no debía importar. La primera medida fue práctica. Se restringieron llaves, se redujeron accesos y se centralizó la autorización de ingreso en un solo despacho administrativo. Personal de limpieza dejó de subir sin acompañamiento. Mantenimiento pasó a trabajar en parejas cuando debía revisar instalaciones del ala norte. Los traslados de camas y material almacenado comenzaron a programarse de día. Sobre el papel, se trataba de mejorar seguridad operativa. Para la mayoría del personal, era otra cosa. El hospital acababa de admitir, sin decirlo, que el cuarto piso requería tratamiento especial. También se instalaron luminarias nuevas en el corredor principal y se retiraron varios objetos antiguos que llevaban años acumulados. Camillas fuera de uso, archivadores metálicos, biombos rotos y mobiliario abandonado fueron bajados a depósito central o descartados. La idea era simple: eliminar estímulos confusos y dejar el área más controlada. Durante algunas semanas pareció funcionar. Disminuyeron los comentarios, no hubo llamadas registradas y los turnos nocturnos recuperaron cierta normalidad. Pero la calma no duró demasiado. En abril de ese mismo año, Giulia Rota reportó nuevamente el timbre breve de una habitación vinculada al panel antiguo del cuarto piso. Esta vez no se activó ninguna alarma mayor, aunque el incidente reabrió discusiones entre sectores. Algunos sostenían que todo provenía de cableado defectuoso aún no renovado. Otros recordaban que varios circuitos ya habían sido desconectados. La sensación de cierre definitivo volvía a escapar. El efecto más visible no fue técnico, sino humano. Empleados nuevos escuchaban historias apenas llegaban al turno noche. Los veteranos se dividieron en dos grupos. Quienes pensaban que todo tenía explicación material y quienes preferían no quedarse solos en ese nivel aunque no supieran por qué. Incluso trabajadores racionales comenzaron a modificar conductas pequeñas. Subir acompañados, evitar el ascensor secundario, dejar puertas abiertas durante inspecciones o acelerar recorridas innecesarias. Paolo Ferri pidió formalmente ser reasignado a otra franja horaria meses después. Nunca vinculó el pedido al expediente en documentos escritos, pero compañeros cercanos afirmaron que desde la vigilancia de febrero ya no entraba al ala norte con la misma naturalidad. Marco Bellini, en cambio, mantuvo su postura técnica. Decía que todo edificio viejo acumula fallos extraños cuando nadie invierte en corregirlos. Sin embargo, dejó de bromear con el tema. Alessandra Danelli continuó reuniendo notas internas hasta mediados de 2001. Según quienes la conocieron, llegó a completar una carpeta con reportes, horarios, nombres y observaciones cruzadas de casi 3 años. Nunca buscó difundirla fuera del hospital. Su intención parecía más modesta y más profunda a la vez: dejar constancia de que algo había ocurrido, aunque nadie lograra definir exactamente qué. Finalmente, la administración resolvió una salida silenciosa. El cuarto piso fue cerrado de manera más estricta mientras se planificaban reformas mayores del edificio. Varias líneas internas fueron anuladas, se bloquearon accesos secundarios y el nivel quedó casi fuera de circulación. Con el tiempo, nuevas obras y reorganizaciones absorbieron el tema. Llegaron empleados que nunca escucharon hablar del expediente. Otros prefirieron olvidar. Pero durante años quedó una costumbre difícil de borrar. Cuando algún ascensor se detenía sin motivo en un piso intermedio, alguien miraba el panel, sonreía con incomodidad y repetía la misma frase en voz baja: «Otra vez el cuarto piso». Con el paso del tiempo, el hospital cambió. Sectores completos fueron remodelados, oficinas trasladadas y viejas instalaciones sustituidas por sistemas nuevos. Parte del personal que vivió aquellos años se jubiló, otros cambiaron de destino y muchos empleados jóvenes jamás conocieron el edificio tal como era a finales de los 90. El cuarto piso, tal como existía entonces, dejó de ser el mismo espacio físico. Pero eso no significa que el expediente desapareciera. Como ocurre en muchas instituciones antiguas, ciertos hechos sobreviven menos en los archivos que en la memoria oral.
Una frase repetida en una guardia nocturna. Un comentario entre ascensores. Un consejo dado al recién llegado. Así continuó el caso Danelli, no como prueba de algo sobrenatural, sino como recuerdo persistente de una serie de incidentes que nunca terminaron de explicarse de manera satisfactoria. Tal vez todo haya tenido causas simples superpuestas. Cableado envejecido, líneas telefónicas defectuosas, rutinas desordenadas, accesos mal controlados y personal cansado interpretando ruidos normales dentro de un edificio complejo. Esa combinación basta para producir escenas extrañas sin necesidad de ir más lejos. De hecho, es probablemente la explicación más razonable. Pero incluso aceptando esa hipótesis, queda un punto incómodo. Cuando la administración intentó ordenar el problema, restringió accesos, controló puertas y vigiló el nivel, los incidentes más recordados ya habían ocurrido frente a testigos directos. No en rumores lejanos, no meses después, no en relatos imposibles de comprobar. En tiempo real. Hoy nadie puede demostrar qué pasó en aquel cuarto piso de Bologna entre 1995 y 2001. Tampoco puede demostrarse que hubiera algo extraordinario. Lo único seguro es que un sector cerrado siguió generando actividad suficiente como para cambiar rutinas, incomodar a una dirección entera y quedar grabado en la memoria de quienes trabajaban allí. Porque a veces un expediente extraño no nace de una aparición, ni de una sombra, ni de una historia imposible. Nace de algo mucho más simple. Un lugar que debería estar vacío, y se comporta como si todavía esperara a alguien. Los dos casos de esta noche ocurrieron en lugares completamente distintos. Una serie de reuniones familiares en España, rodeadas de personas conocidas, cámaras domésticas y recuerdos que parecían seguros. Y un antiguo hospital en Italia, lleno de pasillos, rutinas técnicas y protocolos pensados para que nada quedara fuera de control. No compartían ciudad, no compartían época exacta y no compartían protagonistas. A simple vista, no tenían relación alguna. Sin embargo, ambos dejaron la misma grieta. En los dos expedientes había escenarios donde todo debía resultar comprensible. Una fiesta familiar donde cualquiera ajeno sería recordado de inmediato. Un piso clausurado donde cualquier movimiento tendría una causa concreta. Lugares normales, cerrados, organizados. Espacios donde la lógica parecía suficiente. Y aún así, algo quedó fuera de lugar. En un caso, una mujer aparecía repetida en imágenes sin ocupar nunca el centro de la escena y sin dejar una identidad clara detrás. En el otro, un nivel vacío seguía generando señales, sonidos y pequeños movimientos cuando ya no debía contener actividad estable. No hubo pruebas definitivas de nada extraordinario. Tampoco explicaciones capaces de cerrar por completo lo ocurrido. Tal vez esa sea la verdadera razón por la que ciertos expedientes sobreviven durante años. No porque demuestren lo imposible, sino porque desafían algo más cercano. Nuestra confianza en lo cotidiano. La idea de que conocemos bien los lugares donde vivimos, trabajamos o celebramos. La certeza de que, si algo importante ocurriera frente a nosotros, lo notaríamos. Pero no siempre sucede así. A veces una presencia queda al fondo de una fotografía y nadie la recuerda. A veces un corredor vacío sigue comportándose como si todavía esperara pasos. A veces lo extraño no irrumpe con violencia. Apenas se instala en los bordes, y permanece allí. Porque algunos misterios no nacen de lo desconocido. Nacen de descubrir que lo conocido, quizá nunca lo fue tanto. Archivos Negros continuará documentando casos con el mismo criterio técnico y rigor. Si valoras este tipo de análisis, puedes acompañar el proyecto suscribiéndote al canal para seguir los próximos expedientes. A quienes ya nos acompañan desde el inicio, gracias por formar parte de Archivos Negros. Tu apoyo permite que el archivo continúe.